Bien, hermanos, vamos a continuar con Hebreos capítulo 7. Bueno, quiero que usted conozca el contexto de la gente que está recibiendo esta carta de Hebreos, y usted tiene que imaginarse que para los judíos, niños, adolescentes, adultos, la figura del sacerdote era muy familiar, era casi sublime, de gran respeto. El sacerdote en el pueblo judío. Nosotros que somos, que no venimos de un contexto judío, pues lo más cercano que tenemos a un sacerdote es el sacerdote católico, el cual oficia sus misas y hasta ahí. Pero para la cultura judía, el sacerdocio era sumamente importante y además hartamente conocido desde la niñez. Sabían perfectamente que un sacerdote tenía que ser levita. Y para ser sacerdote tenía que ser además de la descendencia de Aarón. Ellos casi, se me permite el término, idolatraban el sacerdocio. Entonces, cuando alguien judío se convertía al cristianismo y era rechazado por los demás judíos, ya no tenía acceso a un sumo sacerdote, ya no tenía acceso al templo. Y los demás judíos, por supuesto, que lo marginaban. Entonces, había esa tendencia de los judíos convertidos al cristianismo a querer regresar al judaísmo por la figura del sacerdote. Entonces, el escritor de Hebreos les dice que ese sacerdocio arónico, constituido muchos años antes, ya ha quedado abrogado, anulado, puesto a un lado por un sacerdote superior, por un sacrificio superior. El anterior ha quedado anulado, abrogado. Habrá que ver qué quiere decir eso de abrogado. Porque Jesús también dice: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Cómo? Entonces tenemos que seguir cumpliendo la ley sacerdotal levítica. Todo eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. El escritor de Hebreos les dice: no solamente el sacerdocio de Cristo es superior, además es anterior. Y para poder ejemplificar eso, hermanos, tiene que traer a la escena a un personaje, probablemente el personaje más enigmático de todo el libro del Antiguo Testamento. Su nombre es Melquisedec. Históricamente no se sabe más de él, no hay registros históricos de él. Es un personaje que probablemente era y había conocido a Abraham, no sabemos qué tanto. Tampoco sabemos qué tanto Abraham conocía a Melquisedec. Lo que sí sabemos es lo que nos dice Génesis capítulo 14, del 20 en adelante, 18, 20 en adelante, que en una ocasión los reyes malvados que vivían cerca de Sodoma, recuerden que en Sodoma vivía un familiar de Abraham. ¿Quién era él? Lot. Y entonces una vez hubo una guerra y se llevan cautivo a Lot. Abraham se levanta con otros reyes y logra derrotar al rey malvado, el rey Kedorlaomer. Fíjate qué nombrecito, hermano. Kedorlaomer, ¿no? Nombre para un hijo suyo. Entonces, Abraham con sus criados triunfa en la guerra y viene con los despojos de la guerra. Ese era común, ¿no? Bueno, todavía es común, ¿no? Un país gigante invade un país pequeño y lo despoja. Claro, diplomáticamente, pero lo despoja. Bueno, entonces llega con sus despojos y se encuentra al rey de Sodoma, y el Sodoma le quiere hacer un intercambio y dice: contigo nada. Pero aparece este personaje extraño, Melquisedec, y entonces de manera voluntaria y gustosa Abraham le da el 10%, el diezmo de
una guerra de los despojos. No es el diezmo mosaico, hermano. Este es anterior. Además, el diezmo mosaico era agrícola, era anual y era para pobres y viudas. Y había un descanso de diezmos. Entonces, no sé qué ve Abraham en Melquisedec. Creo que ve un tipo que después será el antitipo, Cristo. Y se inclina y Melquisedec lo bendice y le da pan y vino. Símbolos, tipos, que van a responderse con los antitipos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿qué es un tipo? Bueno, un tipo es, dice que con ejemplo nos entendemos mejor, ¿no? Se recuerdan que en Números 21:8 el pueblo estaba hablando en contra de Moisés y entonces Dios enojado dice, bueno, ahí van unas serpientes ardientes para que les muerdan un poco y mucha gente muere. Moisés intercede y entonces dice, haz una serpiente de bronce y todo aquel que mira a esa serpiente se salvará. Esa serpiente es un tipo, ¿sí? Y en Juan 3:14 Cristo es levantado en la cruz, el antitipo, ¿sí? Se cumple, se hace pleno en el antitipo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el cordero del sacrificio, de los sacrificios antiguos testamentarios, eran un tipo del cordero de Dios. Cuando Cristo fue crucificado, Él es el antitipo del tipo, que era el cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Bueno, Melquisedec es un tipo de Cristo. Y aunque suene raro, Cristo es el antitipo, ¿sí? En el antitipo se da la plenitud, ¿correcto? Ay, qué feo, dice, porque hay uno que es anticristo, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Cristo y anticristo, no hablamos de eso. Hablamos de tipología antigua y nueva testamentaria. Bueno, la gente siempre ha pecado, hermano, ¿o no? ¿O hay alguno que aquí diga que no ha pecado? O que pecó antes, que ahora ya no peca. En el Antiguo Testamento, la única forma de restaurar la relación perdida con Dios era a través de un sumo sacerdote, el cual podía hacer una ofrenda y un sacrificio. Y entonces se restauraba la relación nuevamente entre el pecador y Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvía a pecar este hombre y tenía que volver a ofrecer otro sacrificio. Vean qué importante es la figura del sacerdote y del sumo sacerdote. Entonces, hermano, este sacrificio, este antiguo pacto no era suficiente, no era malo, no era imperfecto, pero no era completo, hermanos, porque no actuaba en la conciencia de el hombre. A ver, voy a tratar de explicar esto. Miren, hermanos, de una vez, la palabra perfecto en el libro de Hebreos no está hablando de madurez espiritual. Esto creo que nos va a dar luz. Cuando usted vea perfecto en el libro de Hebreos, no habla de madurez espiritual, habla de acercarse a Dios. ¿De acuerdo? Usted ya va a entender ahora. Perfecto es que sí estás cerca de Dios. ¿De acuerdo? Bueno. La única forma de restaurar la comunión con Dios era quitando el pecado cometido. Y la única forma de hacerlo era un sacrificio de sangre perfecto. El sacrificio que se llevó en la cruz hace 2000 años, hermano, fue perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que ese sacrificio sí te acercó a Dios, porque rompió, rasgó el velo del lugar santísimo, donde solamente una vez al año se podía entrar y expiarse el pecado del pueblo.
El sacrificio perfecto hizo que usted, estando en su casa, en el baño, sin necesidad de un pastor, sin necesidad de un sacerdote, sin necesidad de un mediador más que Cristo, usted pueda ser oído, sin necesidad de ofrendar ni diezmar para que Dios le oiga. Usted va a ser oído porque el velo se rasgó y tenemos una seguridad que es una ancla que entra hasta el lugar santísimo. Solamente usted que es creyente se va a deleitar de estas cosas. Y quisiera gritar aleluya y amén porque entiendo esto. No solamente lo entiendo, lo creo. La única forma de restaurar la comunión con Dios era quitando el pecado. Entonces miren, lo que el hermano dijo es bien importante. Todos estos años, desde 1444 antes de Cristo, que se establece el sacerdocio arónico, hasta el año 70, cuando todavía está semivigente en transición, hasta el año 70 que después de Cristo, que se destruye el templo de Herodes, se acabaron los sacrificios. ¿Qué hicieron estos sacrificios? Hicieron cubrir el pecado del pecador, cubierta. ¿Se acuerdan las tablas de oro que estaban en el arca del pacto? Eran la cubierta de oro, porque solamente se cubría, no se quitaba el pecado. Como cuando usted tiene basura, hermano, en su casa, ¿no? Y le da flojera barrer, entonces pone usted la alfombra arriba de la basura y queda cubierta la basura, pero no se ha quitado la basura. ¿Me dejo entender? Lo mismo sucede con el pecado. Por eso cuando el primo de Jesús, Juan el Bautista, ve a Cristo en las aguas, le dice: he ahí el Cordero de Dios que cubre, que quita. Esto es maravilloso, porque si usted es un verdadero creyente, hermano, usted no tiene pecado ante el Padre, porque ha sido quitado por la sangre de Cristo, no cubierto. Y entonces, en el Antiguo Testamento el pacto era imperfecto. Acuérdense, la palabra es perfección, ¿es qué? Acercar a Dios. En el otro no te acercaba a Dios, solamente cubría el pecado por un tiempo en lo que volvías a pecar, que no tardaba mucho. ¿Estarán de acuerdo? Bueno, ahí empieza a darse el comparativo entre el sacerdocio de Melquisedec, que era sacerdote, era profeta y era rey, y el sacerdocio arónico que se establece después. Y entonces el escritor de Hebreo le dice: el sacerdocio de Melquisedec es anterior al arónico, pero además es superior porque es justo, justifica, es eterno y es perfecto porque te pone en contacto directo con Dios. Y ese sacerdocio de Melquisedec es tipo del antitipo que se va a presentar en el Nuevo Testamento, que es cuando el sumo sacerdote no necesita un animal inocente, él mismo se entrega y es derramada su propia sangre, santo, inocente. Nos convenía, porque con una sola ofrenda no han leído, pero hizo perfectos. ¿Qué quiere decir que te hizo perfecto? Que te puso en relación directa con Dios. No necesitas ningún otro mediador más que Cristo y su sangre. Te hizo, con una sola ofrenda, ¿te hizo qué? Te puso en contacto con Dios directamente. No habla de madurez espiritual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esa parte que es muy importante? Bueno, pues bueno, ahora sí vamos a entrar al texto. ¿Qué les parece? Bueno, Hebreos capítulo 7. Dice así: porque ¿quién es este? Melquisedec. ¿Dónde vivía Melquisedec? Hace 4000 años. En Jerusalén,
Pero Jerusalén no se llamaba Jerusalén, se llamaba Salem, que es paz, de donde viene Shalom. Ya ves que mucha gente aquí ahora te dice Chalón, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Ya antes me decías amén, ahora eres Chalón. ¿Qué será eso de Chalón? Bueno, Shalom, Jerusalén, ciudad de paz, Salem, ¿no? Y entonces, rey de Salem. Hay unos registros históricos encontrados en una cueva que hablan de este rey, que dicen que Jerusalén hace 4000 años era un lugar de paz, donde este rey amaba la justicia y por anchas y mangas conocía a Abraham. Y Melquisedec está citado en 3 partes en la Biblia, ¿de acuerdo? ¿Está bien? La primera, ¿cuál es? Génesis, cuando se encuentra con Abraham. Génesis 14, ¿está bien? 1000 años después, David escribe sobre de él en el Salmo 110. ¿Están de acuerdo? Y 1000 años después, el autor de Hebreos escribe sobre Melquisedec, capítulo 5 al 7. En esas 3 partes, ¿todo bien, mi Juanjo? Ah, ok, perfecto. Excelente, ha de ser guapo ese muchacho, Melquisedec. Ahorita aparece. Hermanos, 3 lugares donde se cita Melquisedec con diferencia de 1000 años cada uno. Y vean la unicidad de la Biblia. 1500 años para escribir la Biblia. Y ninguno se contradice a otro. La inerrancia de la Escritura. ¿Dónde está Melquisedec? Ahí está. Hermano, ¿qué hace un sacerdote antes que se establezca el sacerdocio arónico? Adorando a Dios. Dios inspira a este hombre de manera particular para que en Salem se adorara al Dios vivo en medio de un mundo pagano, antes de establecer el sacerdocio de Aarón. Maravilloso, ¿no? Dios sabe hacer las cosas. Bueno, gracias, hermano. Porque este Melquisedec, rey de paz y de justicia, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, ya les platiqué, ¿no? En Génesis. Y le bendijo. El mayor bendice al menor. Y le bendijo. Y si usted va a Génesis, le ofrece pan y vino. Y Jesús dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Hacéis esto en la memoria de mí. Pan y vino. Qué maravilla. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué vio Abraham en este hombre tan extraño? Alguien superior, sí. Pero hermanos, algunos creen que Melquisedec era un ángel, y no, porque para ser sacerdote hay que ser hombre, no ángel, ni espíritu. De paso digo, no hay sacerdotisas, ¿eh? Bueno, en los cultos paganos sí hay sacerdotisas, ¿no? Y en cultos paganos cristianos hay sacerdotas, pastoras y todo eso. Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien, miren la escena, hermanos, a quien sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cuál todo? La guerra, el despojo, cuyo nombre significa primeramente, Melquisedec significa rey de justicia, justificación. Y también rey de Salem, Shalom, paz. Esto es, rey de paz. Y hermano, no quiere decir de que Melquisedec apareció como que alguien aparece en una noche, ¿no? Bajado del cielo y ¡pum! Y empieza a reinar. No, Melquisedec tuvo papá y mamá. Y Melquisedec murió. Lo que está diciendo es que no hay registro de él, como también Cristo no tiene un padre terrenal. Eso se está refiriendo, haciendo analogías entre el sacerdocio de Melquisedec y de Cristo, que es superior al arónico. Le ha de haber empezado a caer muy pesado eso a los judíos que tanto adoraban el sacerdocio.
sin padre, sin madre y sin genealogía. Cristo sí tuvo genealogía, tanto que Lucas y Mateo 1:17 y Lucas 3, pone la genealogía de Cristo. Lo que está tratando de decir de Melquisedec es de que no es de relevancia quién fue su papá, su mamá y cuándo murió. Tampoco está diciendo que apareció de la noche a la mañana y que era como un ángel. O algunos dicen que era Cristo preencarnado, tampoco era Cristo preencarnado, hermano. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días, no se conoce pues cuándo nació, ni fin de vida. Tampoco se sabe cuándo murió, pero era un ser humano, sino hecho semejante. Si hubiera sido Cristo, no hubiera sido semejante, hubiera sido, ¿quién? El Hijo de Dios, punto. Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. ¿Quiere decir que Melquisedec nunca murió? No. No dice que Melquisedec nunca murió. Lo que dice es que Melquisedec, como tipo de Cristo, el sacerdocio de Cristo es permanente, eterno, perpetuo. ¿Sí? Yo siempre he dicho a los hermanos que esa palabra me encanta, perpetuo. Me gusta porque yo oía el perpetuo socorro antes, ¿no se acuerdan de eso? En unos rezos, el perpetuo, y me gustaba eso de porque es para siempre, hermano. Y me gustaba, hermano, porque a veces íbamos con mi papá en el día de muertos, nos sentábamos ahí cerca de la tumba de la abuela, y yo le decía, papá, ¿hay algo después de esto? No, mi hijo, no hay nada. Ay, Dios mío, qué difícil. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar en la nada? Perpetuamente. Ay, Dios mío. Pero ahora que sé que en Cristo soy eterno, vivo y perpetuamente, soy feliz. Qué regalazo. Ahora sí me gusta la palabra perpetuamente. Bueno, después de este paréntesis volvemos. Dice, verso 4. Considerad pues cuán grande era este. ¿Quién es este? Melquisedec. A quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Algunos defensores del diezmo judío agarran estos versículos para decir que el diezmo es válido aunque la ley sacerdotal mosaica haya desaparecido. ¿Por qué? Porque Abraham dio diezmo a Melquisedec, o sea, el diezmo es anterior al diezmo arónico, así que cáiganse con su diezmo. Ya ellos dijeron, ya la hice. Pero no es un diezmo agrícola, es un diezmo de despojo, de guerra, y nada más fue dado una sola vez. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Usted sabe eso, ¿verdad, hermano? Lo hemos visto en Levítico. Que los que se quedaban con el diezmo eran los sacerdotes y los levitas. ¿De acuerdo? Es decir, de sus hermanos toman el diezmo, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Que los levitas, aunque hayan salido de Abraham, cobran los diezmos de los hijos de Abraham. ¿Estamos de acuerdo acá? Bueno. De sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Este autor está haciendo un recordatorio de lo que es el diezmo arónico ahora. Verso 6. ¿Sí están conmigo, hermanito? ¿No les ha dado sueño? Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, Melquisedec. Melquisedec no pertenece a Abraham, no pertenece a Leví y no pertenece a Aarón. Pero él dice, cuya genealogía no es contada de entre ellos,
tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién las tenía? Abraham. Serán benditas en ti todas las naciones. Le da pan y vino y Abraham le da los diezmos. ¿Ahí vamos bien? Y sin discusión alguna, hermana y hermano, el mayor bendice al menor. Y aquí el mayor es Melquisedec, es mayor que Abraham, porque representa el tipo de sacerdocio de Cristo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Miren, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? ¿Qué es el aquí y qué es el allí? El aquí es, recuerden que todavía estaba funcionando el templo de Herodes, se destruye en el año 70. La carta fue escrita antes, por eso dice, aquí en el templo de Herodes se siguen haciendo sacrificios, ofrendas. Pero allí, en Génesis, ¿ahora sí se entendió? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, en Génesis, escena Abraham Melquisedec, uno de quien se da testimonio que vive, empieza a hablar del tipo de sacerdocio de Cristo. 9. Y por decirlo así, vamos a decirlo de otra manera, pues, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Los que años después iban a recibir los diezmos, los levitas, ellos pagan un diezmo a Melquisedec en ese momento, no estando presente, hermano, pero estaban a través de la genética en los lomos de Abraham. Así como nosotros estuvimos en los lomos de Adán cuando él pecó, ¿sí? Los levitas pagaron diezmos a través de Abraham cuando ni siquiera habían nacido, porque este es un sacerdocio superior. ¿Se está entendiendo? Bueno, hermano, eso de los lomos es hablar de genética, hablar de DNA, hablar de cromosomas. Hermano, aquí en tus lomos están tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, mezclados con otros lomos, ¿verdad? Sí, pues no es así, no es clonación. Bueno, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos actualmente en el templo de Herodes. 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió en el encuentro. ¿Vamos bien, hermanos? Verso 11. Aquí aparece la palabra que yo quiero que le ponga atención. ¿Cuál es? Perfección. Perfección no está hablando de madurez cristiana, está hablando de acercarse a Dios de frente. Ahora sí. Acceso a Dios. Si pues la perfección, acceso a Dios, fuera por el sacerdocio levítico, o sea, si el sacerdocio levítico fuera perfecto, no es que sea malo, pero fuera perfecto, ¿qué necesidad hay de establecer otro sacerdocio del orden del Melquisedec? Pero el otro no era completo, hermano. Solamente cubría, o sea, acuérdense del ejemplo de la basura abajo de la alfombra. Tapaba el pecado por un tiempo, pero no era perfecto porque no te acercaba a Dios. ¿De acuerdo? En cambio el de Cristo es perfecto porque te acerca a Dios y tu conciencia, vamos a ver qué pasa con la conciencia ahorita. Si pues la perfección, el acceso a Dios fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió el pueblo a la ley, la pregunta es, y se lo está diciendo a Hebreos, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, Melquisedec no es del orden de Aarón ni de Leví, Jesús tampoco, porque le van a decir, oye, qué bonito que Jesús es nuestro sacerdote, ¿verdad?
Qué bonito que además es rey y profeta. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿De qué tribu viene? Ay, pues de Judá. Pues entonces no puede ser porque tiene que ser de Leví. Sí puede ser, y lo lleva a Génesis. Del orden de Melquisedec, sin genealogía, sin pertenecer a Aarón, sin pertenecer a Leví. Sí hay, y es superior. Sí, porque el judío iba a decir, bueno, pero es de Judá. Hay puros reyes, hay no sacerdotes. Es del orden de Melquisedec. Y este sacerdocio sí es perfecto. Bueno. Quiero que vaya a Hebreos 9:9. Hebreos 9:9. Hebreos 9:9 dice, está hablando del antiguo y del nuevo pacto, ¿de acuerdo? Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. El antiguo pacto es símbolo del pacto nuevo presente en Cristo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Está hablando del tiempo de Herodes, que todavía están haciendo sacrificios. ¿Y no te hacen qué? No habla de madurez cristiana, no te acercan a Dios, te cubren por un ratito y hay que estar derramando sangre. En cambio, este sacrificio sí te acerca a Dios, te mete al lugar santísimo de golpe, porque Él entró primero, Él fue precursor, como ancla firme que entra al lugar santísimo, lo cual es símbolo que no pueden hacer perfecto, no te acercan a Dios. En cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. Por eso, imagínense cómo no se va a enojar Pablo en Gálatas 3. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién nos fascinó? Para que regreses otra vez a los rudimentos. Colosenses también peleando con el judaísmo. Los querían regresar otra vez a la ley. ¿Y saben qué hace cuando te regresan a la ley? Te ponen bajo maldición. Que maldito aquel que no cumpliera todos los preceptos de la ley. ¿Qué es lo cuando te quieren judaizar? Quieren ponerte en una maldición, porque bajo la ley estás maldito. Bueno, estoy buscando el texto, hermanos, si alguien me ayuda, que con una sola ofrenda hizo perfecto a todos. Me parece que es Hebreos 10. Bueno, ahí lo encuentran, me avisa. Bueno, seguimos con Hebreos 7. Dice así, verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, ¿ya cambió el sacerdocio o no? De Aarón cambió a un tipo de sacerdocio de Melquisedec, que es el de Cristo. ¿Están de acuerdo? Bueno. Ya lo tenía, hermano, gracias. Nuevamente aquí aparece la palabra en la que estoy trabajando con ustedes. ¿Cuál es? Perfecto no es que seas maduro, casi perfecto espiritual y moralmente, no. Acercamiento a Dios. Dice, porque con una sola ofrenda, ¿cuál? Su propia ofrenda, su propio cuerpo, su propia sangre, hizo, esta es la palabra, perfectos. Nos acercó a Dios, nos puso en contacto con el Padre y la Trinidad. ¿Para qué tiempo va a durar eso? Siempre. A los escogidos, santificados, a los amados. ¿Sí? ¿Se entiende la palabra perfecto? Ahora, recuerden que el sacerdocio arónico no nada más tenía sus leyes, todas están en Levítico, ¿no? Tenía sus leyes. Y el Antiguo Testamento tenía su ley. Y entonces cuando dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado la ley.
echamos para borda toda la ley del Antiguo Testamento, hermanos. Vamos a ver eso ahorita. ¿Por qué Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a? Entonces, ¿en qué quedamos? O la cumplimos o está abrogada. Pónganse de acuerdo, ¿no? Bueno, Cristo está diciendo que Él cumplió toda la ley. ¿De acuerdo? En Él se cumplen todas las profecías, en Él, porque Él las cumple. No está diciendo que vamos a seguir la ley del Antiguo Testamento. Ahora, ¿a qué se refiere abrogar la ley del Antiguo Testamento? ¿Vamos a echar para atrás los 10 mandamientos también? Pero son del Antiguo Testamento. Allí vamos. Vamos, déjenme explicarle, hermano. El sacerdocio arónico estaba tan unido a la ley de Moisés que un cambio en el sacerdocio incluía un cambio en la ley. ¿En qué sentido cambió la ley? Bueno, la ley tiene diversos significados en la Biblia. Cuando usted dice la ley, ya quedó abolida, no estamos bajo la ley, ¿a qué se está refiriendo? La ley, esa palabra, tiene diversos significados en la Biblia. Uno, se puede estar refiriendo en el sentido más amplio a todo el Antiguo Testamento y a todo el Antiguo Pacto. ¿Sí? La ley. Cuando dices la ley, quiere decir que estás hablando de todo el Antiguo Testamento y todo el Antiguo Pacto, en su forma general. Pero también, cuando hablas de ley, también puedes estarte refiriendo solamente al decálogo, o sea, a los 10 mandamientos. También alguien se puede estar refiriendo solamente a los 10 mandamientos. ¿Estamos bien ahí, hermanos? ¿A qué también se puede referir la ley? La ley también puede referirse a rituales y ceremonias del antiguo pacto que acompañaron al sacerdocio levítico. ¿Se entiende? También cuando dices ley te puedes estar refiriendo a todas las leyes sacerdotales que acompañaron a Aarón. ¿Está bien? Sin embargo, la ley moral de Dios no muere. Sin embargo, la ley moral de Dios no muere. Los 10 mandamientos no cambian porque son parte de la naturaleza de Dios. No matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, no robarás. Siguen teniendo vigencia. No solamente tienen vigencia, ahora está más difícil. Ahora está más difícil. Porque Dios te dijo, te voy a castigar no solamente las acciones, también las intenciones. También tus pensamientos voy a castigar. Y eso lo da en el Sermón del Monte. Mateo 5, 21 en adelante. Ahora, si te quieres salvar por obras, ahora está más difícil, porque ya ni cumpliendo la ley arónica, que nadie la cumplió. Ahora Dios no va a castigar tus acciones, no solamente tus acciones, tus intenciones. Vea, para que vea que se puso más difícil. Viendo la multitud subió al monte, es parte del Sermón del Monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Seguimos? Y abriendo su boca les enseñaba. Ponme del 5:21, hermanito. Del 5:21. Oíste que fue dicho. Cuando oyen oíste que fue dicho, está hablando más que todo de la ley oral, no tanto la escrita. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ay, gracias a Dios, yo nunca he matado, hermano. Nunca, que yo sepa, no he matado. A lo mejor maté de amor a alguien, pero no me acuerdo. Pero no, así que yo he matado a alguien, no. Pero Jesús dice, si alguien se enoja con su hermano, ya mató. O sea, la ley moral se puso todavía más difícil. Miren,
No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Seguimos? Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga fatuo o necio a su hermano será culpable ante el concilio de haberlo matado, y cualquiera que le diga será expuesto al infierno. Oíste que fue dicho: no adulterarás. Pero yo digo, aquel que mira a una mujer para nada más codiciarla, ya adulteró. Hermano, se puso más difícil. Esa ley no quedó abolida. Quedó abolida la ley sacerdotal que acompañó al sacerdocio arónico. ¿Se entendió, hermanos? Por eso Jesús dice: no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y una vez que ya él cumplió la ley sacerdotal ya no tiene efecto, hermano. No crea que usted se va a salvar porque se va a parecer a un judío, tiene la barba larga, traen su parafernalia y vestimenta, ¿no? Que además son judíos talmúdicos. Dicen que si Abraham regresara y Aarón regresara a esta época y viera a los judíos, dirá: ustedes de qué religión son, de qué religión practican, porque no es la que practicamos nosotros. Es un judaísmo talmúdico de 200, 300 años después de Cristo. Bueno, no quiero echar más piedra porque ya me han criticado. Porque cambiando el sacerdocio es necesario también que cambie la ley sacerdotal. ¿Se entendió, hermanos? Bueno, regresemos. Ajá. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Melquisedec no era la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor, ¿quién es nuestro Señor? Cristo, vino de la tribu de Judá, donde no hay sacerdotes, puros reyes, de la cual nada habló Moisés tocante nada tiene que ver. Porque me están diciendo que es sacerdote si no es de Leví, pero es del tipo de Melquisedec. Verso 15. Y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, Cristo, se levanta un sacerdote distinto. ¿Quién es este? Eso, Cristo. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Miren, hermanos, para ser sacerdote no había pero, tenías que ser levítico. Y si querías ser sacerdote, arónico, tenías que descender de Aarón. No importaba tu testimonio, no importaba qué buen nombre tuvieras, importaba el linaje. Aquí lo que importa es tu descendencia, de dónde vienen tus genes, de qué tribu. No si eres bueno o malo, si tienes buen testimonio, no, tu linaje. Y Jesús no es de ese linaje. Descendencia, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio en él. Y aquí aparece el salmo mesiánico, del cual el Padre da testimonio del Hijo. ¿Y qué dice el Salmo 110:4? Tú eres sacerdote para siempre. Este es Cristo. 1000 años antes que apareciera Cristo. Según el orden de Aarón, según el orden de Melquisedec. ¿Estamos bien ahí? Verso 18. Está largo, pero vamos a terminar, hermano. Queda pues abrogado, anulado, puesto a un lado. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Por qué? A causa de su debilidad e ineficacia para hacerte perfecto, o sea, para acercarte a Dios. Queda abrogado. O sea, este pacto es, ¿qué tanto? Superior, infinitamente superior. ¿Cómo es que quieres volver al judaísmo? Solamente que no hayas creído en Cristo puedes volver al judaísmo. O sentirte que estás más cerca de Cristo si te vistes como judío. Es un error grave.
E insisto, hermano, porque hay mucha tendencia judaizante en el mundo evangélico. No porque me caiga mal alguien, no tengo nada contra nadie. Bueno, a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, no te hizo mejor persona. Y además no te hizo perfecto. Y de la introducción de una mejor esperanza, la de Cristo, por la cual nos perfeccionamos a Dios o nos acercamos a Dios. Hermano, déjeme decirle algo de todo corazón. Si usted es creyente, está cerca de Dios. No sé cuánto lo crea, pero está más cerca de Dios que el 99.9% del resto de la humanidad. Si usted ha entendido esto, usted está dentro de un porcentaje mínimo salvo en esta generación mundial, porque solo es a través de Cristo y solo hay un mediador, es Cristo. Y no es que siendo bueno yo creo que Dios me va a aprobar, porque Dios es bueno. Yo no me gusta la religión, pero nunca he hecho mal, y siempre que puedo ayudo. Creo que paso, ¿no? Con 8. Eso es grave. El que tiene oídos que oiga. Verso 20. Bueno, hermanos, déjeme, si usted lo permite, decirle qué desventajas tiene que usted regrese a la ley arónica, mosaica. Mire, primero queda usted bajo maldición. Gálatas 3, 10, 11. Gálatas 3, 10, 11. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley arónica, sacerdotal, están bajo maldición. Sígale judaizando, pues. Sígase haciendo más abránico. Chalón, ¿no? Y no está mal que diga usted eso, hermano, pero si eso lo hace sentir a usted mejor, hay un problema, Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley arónica, Antiguo Testamento. Bueno, Colosenses 2:20. Colosenses 2:20. ¿Qué dice Colosenses 2:20? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. 21. Tales como no manejes, no gustes, ni toques, judaísmo puro. ¿Quieres ponerte bajo la maldición? Mejor hubiera sido que no lo conocieras. Y así hay muchos: Gálatas 4:9, Romanos 8:3, en fin. Verso 20. Quiero darles, hermanos, Mateo 5:17, ¿está bien? Mateo 5:17, ¿qué dice? Abrogar la ley. Para que vean que no lo estoy mintiendo. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ya ven, hermanos, hay que regresar al judaísmo, porque Cristo no vino a abrogar la ley, Él la cumplió, así que cúmplala usted. Te van a poner bajo maldición. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Y a lo mejor algunos pastores bien intencionados piensan que por tener la bandera de Israel, por tener la menorá y un shofar acá, los hace más cerca de Dios. Están confiando en símbolos antiguos testamentarios y están dando a entender su tendencia de regresar, tendencia suave, oculta, de regresar a la ley, de tratar de justificarse con algo más que el resto no tiene. Tal vez el resto no sabe usar el shofar, tal vez el resto no sabe que la menora es bendita, tal vez no sabe que la estrella de Refán es bendita, que ni es de David. Cuidado, hermanos. Seguimos entonces, pues.
Y esto no fue hecho, o sea, el sacerdocio arónico no fue con juramento. El sacerdocio de Melquisedec, que es tipo de Cristo, sí fue con juramento. Y está en el Salmo 110:4. ¿De acuerdo? Mire, y esto no fue hecho sin juramento. El juramento de Cristo fue, el sacerdocio de Cristo fue con juramento en el Salmo 110. Porque los otros arónicos, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero Cristo, con el juramento del que le dijo en el Salmo 110:4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el tipo, el orden de Melquisedec. ¿De acuerdo? Por tanto, por lo anteriormente dicho, Jesús es hecho garantía, fiador de un mejor pacto. ¿En qué está basado eso? En su sangre y en su sacerdocio precioso. Hay gente que está orando para que Israel construya nuevamente su templo y empiecen los sacrificios otra vez. Y cristianos evangélicos, hay que orar por Israel para que se levante por fin, de acuerdo a las profecías apocalípticas, el templo en Jerusalén. ¿Y para qué? Pues a quedar muy bonito. Es para volver a hacer sacrificios, burlándose así del nuevo pacto y de la preciosa sangre de Cristo. Por tanto, Jesús fue hecho fiador, garantía de un mejor pacto. Hebreos 9:15, hermanos. Hebreos 9:15, un mejor pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, la de él, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna, nuevo pacto en su sangre. Bueno, Mateo 26:28. Mateo 26:28. Ahí vamos, hermanos, vamos avanzando. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Ya vio la palabra muchos? Hermano, ¿por qué muchos y por qué no todo el mundo? Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado para todo aquel que en él, y el mundo ha sido salvo por él. El mundo, ya ve, y usted dice que muchos. Ya expliqué que el mundo es ya no solo Israel, sino de muchas tribus, lenguas y naciones, muchos serán salvos. O sea, el exclusivismo judío terminó. A eso se refiere mundo, pero no quiere decir que todos los millones que hay actualmente se van a salvar. ¿Están de acuerdo? ¿Por quién derramó? ¿Por cuántos? Muchos. Espero que usted esté en esos muchos. ¿Lo quiere más claro, hermano? Vayamos a la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. Vamos a ver, Juan 17, por si no ha quedado claro que Cristo no vino a morir por todo el mundo. Juan 17 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Seguimos. Como le has dado potestad sobre toda carne, eso sí, tiene poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. O sea, ese todos no es todos, todos los que me diste. ¿Qué más? Y esta es la vida eterna de esos todos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Seguimos? Yo te he glorificado en la tierra. ¿Seguimos? Glorifícame con esa gloria. ¿Seguimos? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, no es todo el mundo.
Pero cuando más profundizas en la Escritura, y ahí da testimonio el hermano, más angosta es la puerta y más angosto es el camino. Hermano, yo deseara que no fuera tan angosto, pero muy pocos. A veces siento como que fueran en fila india, uno tras de otro nada más, porque las puertas anchas entran multitudes. El camino angosto, la puerta estrecha. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Cómo que eran? Somos del Señor desde antes. Con amor eterno te he amado. Oh, desde antes que existiera esto somos de Él. Por eso lo amamos. Por eso nos derretimos por Él. Porque Él ha puesto en nosotros la gracia. Porque Él nos amó primero. Bueno, ahora sí regresemos a Hebreos. Bueno, pero no puedo, hermano, dejar de pasar Jeremías 31. Hermano, deleítese con esto. Jeremías 31, 600 años antes de Cristo. Nuevo pacto. Hermano, esta es clave, este versículo. Usted lo debe memorizar, este versículo. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel o con la casa de Judá. Aquí dice, a fuerza tiene que ser judíos. Los descendientes de Abraham somos nosotros, descendientes espirituales. Bueno, 31. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, no lo creyeron, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Seguimos? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Hay gente que dice Israel es Israel nacional. No, Israel espiritual. Daré mi ley en su mente, hermano. Ya ven cómo es precioso el nuevo pacto. Y la escribiré en su. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es por eso que usted ama a Dios. ¿Seguimos? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay necesidad que haya maestros? No. Pero el Espíritu Santo te va a hacer creer y entender lo que el maestro te enseña. Nadie enseñará a su prójimo. Bueno, y esto es precioso. Y no me acordaré más de su pecado. Va a suceder algo maravilloso en el día del juicio final. La gran multitud que se rió de Cristo ahora está sorprendida con los ojos grandes, viendo que hay un juicio final. Va a haber una gran cantidad de religiosos sorprendidos a los cuales Cristo les dice, no os conozco, hacedores de maldad. Pero Señor, nos ponen a discutir, es que nosotros hicimos milagros y trabajamos mucho en tu nombre, no os conozco. Y habrá justos, justificados por la sangre de Cristo, a cual el Padre los ve sin pecado, limpios, blancos, sin mancha, sin arruga. ¿Y eso por qué? Porque están justificados por la preciosa sangre de Cristo por la cual fueron lavados. Dios mío, qué grande es esto. Bueno, entonces no me acordaré de su pecado. Vamos a apretar el acelerador. 23. Bueno, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, los sacerdotes arónicos. De hecho, desde que se establece el sacerdocio arónico en el año 1400 antes de Cristo, hasta el año 70, cuando se destruye el templo de Herodes, pasaron 84 generaciones de sacerdote. Tenían que ser arónicos, levitas, y solo servían 25 años. Se jubilaban después de 25 años de trabajo. Qué alegría, ¿no? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, 84, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, por lo cual puede también salvar, y aquí viene la palabra que me gusta, de manera completa, puede salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios. Esto es muy importante. ¿A quiénes van a salvar? A los que se acercan, los que se hacen perfectos. ¿Por quién?
por Él. Insiste que solo hay un mediador entre el hombre y Dios, y es Cristo. No son ni tus buenas obras, ni tu gran trabajo es en la obra, ni el haber predicado mucho tiempo, no. El único mediador es Cristo y su sangre. Un solo mediador. Viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, Cristo está en el tabernáculo celestial. ¿Qué hace ahí? Sentado a la diestra de Dios. Son solamente antropomorfismos. A la diestra, no es que esté a la derecha, sino es poder. ¿Y qué está haciendo ahí? Defendiéndonos de un acusador, intercediendo por nosotros. Así que cuando Él nos acusa, usted saca Romanos 8:34 y dice: ¿quién condenará a los escogidos? Si Cristo es el que justifica. ¿Quién se va a levantar en contra de ti en el juicio? Si Cristo es el que justifica. Te van a sobrar acusadores y tú mismo puedes ser tu acusador. Pero Él es el que justifica. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo ante Dios, inocente, nunca pecó contra un hombre, sin mancha y apartado de todo pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice: no conoció pecado. Y hecho más sublime, bueno, Cristo es más sublime que los cielos, y los cielos son sublimes, porque ahí habita Dios. Cristo es más sublime que los cielos. 27. Que no teniendo necesidad cada día. ¿Usted sabía cuántos sacrificios hacían cada día? Aparte del Yom Kippur, que será por él. Eran colas de gente con sus animalitos porque sabían que habían pecado, y el sacerdote dice: no, este animal está defectuoso, no, este sí pasa. Cola y sangre por años. ¿Cuántos años? Pues échele cuenta, ¿no? Desde el 1140 al 2000, ¿cuántos son? Usted que es matemático. Son muchos, hermanos, sí, cierto, son muchos. Luego agréguele 70, antes de que se destruya ahí está, pues esos son. Y mucho derramadero de sangre, hermano. No tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque él no fue pecador, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, aquí está, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Con todo el respeto lo digo a los católicos romanos. ¿Qué es lo que hace su sacerdote en la cumbre eucarística? Ofrecer y derramar nuevamente la sangre en cada acto de misa. Y eso está absolutamente, profundamente prohibido en el que hizo el mundo, Cristo. Porque una sola vez se acabó, es suficiente, es total, es brutal el golpe que se dio al pecado. Es brutal, hermano. Derrotado de una vez. No hay que hacer más sacrificios. Trabaja duro en el Señor, hermano, porque estás contento, no porque te vas a querer salvar con eso. Porque la ley, vamos a terminar ya, hermano, anímese. Porque la ley constituye sumos sacerdotes, la ley arónica, a débiles hombres. Pero la palabra de juramento del Salmo 110, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo. Hermano, recuerde que hijo es un título, de poder igual al Padre. Al Hijo, hecho perfecto para siempre. Se acabaron los sacrificios, se acabaron los templos de derramar sangre, se acabaron los sumos sacerdotes, se acabó, completa su obra, pacto perfecto, perpetuo, del tipo de Melquisedec, superior al arónico,
¿qué quieres hacer regresando al judaísmo? Bueno, nunca has estado ahí, ¿no? Pero quieren conocer el judaísmo, porque los hace sentir más cerca de Dios. Se me hace que a Dios le gustan las alabanzas en hebreo. Ni siquiera así eran. Creo que a Dios le gustaría que yo me vistiera un poco como judío, hermano. Una menorá aquí, un arca del pacto aquí, una estrella de David o de Renfán, mejor dicho. Y creo que eso le agrada al Señor. Antiguo pacto. El sacerdocio de Cristo es perfecto, perpetuo, no hay que hacer otra vez otro sacrificio. Solo recibe la gracia, hermano, de este nuevo pacto. Pónganse de pie. Señor mi Dios, gracias, porque te hemos rogado, Señor, que nos ayudes a enseñar, porque te hemos pedido que pongas guarda en nuestra boca para que lo que quieras que hable, hable. Y así alineado contigo, Señor, si apenas pudiera decir esto, he tratado de decir lo que tu palabra dice, porque no he querido que hable yo, sino que hable tu propia palabra a tu pueblo, y que tu pueblo sea redarguido, exhortado, animado, si es que es salvo. Porque si ese sacerdocio perfecto que usted ejerció, no arónico, no levítico, un sacrificio sin mancha, santo, inocente, nos hizo perfectos, nos hizo entrar al lugar santísimo, donde nadie antes se había acercado. ¿Cómo es que no había entendido esto, Señor? Porque hasta ahora lo entiendo y hasta ahora lo enseño, porque así te ha parecido a ti, Señor. Pero son verdades tan profundas y tan duras a la vez, por lo cual yo te doy las gracias, Señor, por ayudarme a enseñarlas. Un ser pecador como yo, débil, frágil, tembloroso, pecador, enseñando tu palabra, Señor, ¿quién soy entonces? Pero no es mi poder, Padre mío, es el tuyo. Es tu gracia la que se derrama en un hombre débil. Gracias, Señor, por usarme para dar tu preciosa palabra. Siempre oraremos profundamente agradecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por haber terminado este amplio capítulo de Hebreos 7. Viene Hebreos 8, es cortito, el 9 es amplio, pero todos tienen una profundidad tremenda. Entonces pedimos a los hermanos que nos ven por internet que compartan estos sermones bíblicos que pueden hacer muy bien en la comunidad que está siendo atacada por judaísmo y gnosticismo, que es lo de siempre. Satanás no tiene nuevas ideas. La iglesia primitiva fue atacada por lo mismo, pero solamente hacer bien en estar pendiente de esta palabra que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hacer bien en estar atentos, hermano, y oír la palabra de Dios. Compartan estos sermones bíblicos, ya es su responsabilidad de que lo hagan o no y den luz. Vamos a despedirnos con las bendiciones tanto arónica como la del Nuevo Testamento, que dice de esta forma: Jehová te bendiga y tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Hermanos, les esperamos el próximo domingo con Hebreos capítulo 8. Les suplico que lea. Les recuerdo que cuando uno profundiza en esto, uno se da cuenta que el camino es más angosto de lo que pensó y la puerta es más estrecha de lo que usted había pensado. Esfuércese en la gracia, hermano, y en el conocimiento de la Escritura. Y entonces, Hebreos capítulo 8, hasta entonces, mis queridos hermanos.